Un terrible suceso dejó atónitos a las 8 personas que estaban en una iglesia ortodoxa, en un pequeño pueblo al norte de Moldavia, mientras daban el sagrado bautismo a un bebé de 6 semanas de nacido. Eran las 9:43 en una húmeda mañana del día domingo, el primer día de la semana. María y Mijaíl estaban tremendamente emocionados porque al fin había llegado el momento de darle el santo bautismo a su pequeño Matías. Antes de continuar, te agradecería mucho que te suscribieras a mi canal y le dieras a la campanita para así recibir todos mis videos. Ambos padres vienen de familias que generación tras generación han hecho que sus creencias sean parte de la esencia de cada individuo de la familia. Para ellos, era sumamente imperioso que su pequeño hijo nacido 6 semanas atrás fuese sumergido en aquel ritual de purificación, pues de esa forma recibiría una enorme bendición y sería portador de una nueva vida, una vida más pura. Al menos, eso es lo que pensaban sus padres, que ante la noticia de que el padre Dimitri daría a su hijo el sagrado bautismo, estaban totalmente radiantes de alegría, sobre todo Mijaíl, que lloraba al ver los grandes ojos de su pequeño niño. Era un llanto del más genuino amor. Mijaíl cargaba en brazos al pequeño Matías y tomaba sus pequeñas manos mientras la brisa fresca soplaba fuera de la iglesia. «Eres un hermoso milagro, hijo», decía Mijaíl mientras tenía a Matías en brazos. Pero el padre de Mijaíl no lo creía así. Un hombre mayor, con una mirada tosca y dura, con brillantes ojos azules y notablemente impecable en su vestimenta. El día anterior al bautizo del niño, el padre de Mijaíl hizo el mismo reclamo que meses antes había hecho a su hijo. ¿Por qué estás empeñado en seguir viviendo así? ¿No sientes ni un poco de vergüenza? ¿No tienes respeto por tu familia? Nos estás humillando a todos, Mijaíl. Pero Mijaíl, con una cálida sonrisa, muestra el niño a su padre y le dice con una voz muy firme: «Mira, padre, es tu nieto. Aún es muy pequeño, pero te juro que le daré las mismas enseñanzas que me diste a mí. Ser un buen hombre». Ya estaba siendo la hora de entrar a la iglesia, para empezar con el sagrado ritual que María y Mijaíl tanto ansiaban para Matías. María tomó a su pequeño hijo, y Mijaíl se quedó a su lado mientras se dirigían dentro de la iglesia, a donde los esperaba el padre Dimitri. La familia de Mijaíl también caminó hacia la capilla. Eran el padre, la madre y la hermana de Mijaíl, Nina. Esta última mira con mucho rencor a María, pues desde pequeña sentía ciertos celos hacia la mujer que se convirtió en la esposa de su hermano mayor. Ya habían pasado 6 años desde que su hermano formó vida con María, en una de las casas anexas a la humilde mansión de la familia. Fueron 6 años en los que Nina ya no podía secar sus lágrimas de miedo en los brazos de su hermano, por no poder dormir en las noches cuando su padre ebrio llegaba a casa gritando y tirando lo que encontraba al piso, o cuando los sonidos de la oscura noche le aterraban el sueño y la dejaban asustada y desconsolada. Nina sentía una gran admiración por su hermano mayor. Era el único que la entendía, el único que la escuchaba, y solo podía sentirse a salvo cuando su valiente hermano le daba refugio en sus brazos. «Shh, tranquila, hermanita, solo es un mal sueño». Todos se dirigieron a la iglesia y se acercaron al padre Dimitri. Durante unos minutos cerraron sus ojos y alzaron sus manos. Al finalizar, María se acercó al padre Dimitri, quien finalmente le preguntó: «¿Dónde está el pequeño que hoy recibirá su bautismo?». María lleva a su pequeño bebé en brazos y hace un ademán para que el padre Dimitri lo sostenga en sus manos. «Su nombre es Matías, padre», dice una sonriente María, a lo que el padre respondió: «Hija mía, es un lindo nombre. ¿Sabéis lo que significa?». Antes de que María pudiese responder, Mijaíl se adelanta, se acerca al padre Dimitri y dice con entusiasmo: «Es un milagro, padre, y eso es para nosotros. Para María y para mí, nuestro hijo es un regalo, ya que desde hace años yo había sido diagnosticado con esterilidad, pero Dios nos bendijo con este milagro al que llamamos Matías». El padre Dimitri asintió con una mirada amable y con una sonrisa casi a medias, diciendo: «Nuestro Señor es misericordioso y obra de maneras que no podemos entender. Hijo mío, sed agradecidos». Ante las palabras de Mijaíl, su padre y su hermana miraron con resentimiento a María y en silencio desaprobaron las palabras de Mijaíl. Nina hizo una pequeña oración para sí misma, mientras que con ojos fieros y llenos de lágrimas, miraba la figura inanimada de un hombre que le devolvía la misma mirada llena de tristeza. Luego, con el indefenso Matías en brazos, el padre Dimitri dijo unas breves palabras para comenzar con el ritual sagrado del bautismo.
el padre pidió a sus 2 monaguillos que vertieran el agua bendita en la profunda pila de metal dorado, y estos 2 lo hicieron rápidamente. Todos estaban atentos a cada movimiento del padre Dimitri y el proceso del bautismo del pequeño Matías, en especial Mijaíl, que se sentía grandemente orgulloso por continuar con esta significativa costumbre. Lo que no sabían los familiares del pequeño Matías y lo que no sabían los ayudantes del religioso es que el padre Dimitri había sido suspendido por un período de tiempo indefinido, debido a su manera poco cuidadosa de practicar el bautismo de los niños. Y lo que no sabían María y Mijaíl es que el padre Dimitri veía en el ritual del bautismo un método inicial para purgar los demonios de los niños. Era, quizá, un hombre trastornado que no merecía su título. Mijaíl estaba a punto de saber en carne propia hasta dónde llegaban los extremos de sus creencias y sus secretos familiares. A la vista de todos, el padre Dimitri sumergió al indefenso Matías en la tina llena de agua bendita con un brusco movimiento. Pasaron 1, 2 y casi 3 segundos, y el padre, sosteniendo el pequeño cuerpo con sus 2 manos sobre las costillas del niño, mantenía su cuerpo dentro del agua. Mijaíl miraba asombrado lo que sucedía. Nervioso, solo era capaz de pedir que su hijo estuviera bien. María solo podía cerrar sus ojos y juntar sus manos para implorar por su hijo. Para los presentes, todo lo que estaba ocurriendo era el orden natural de las cosas. El padre Dimitri siguió con su labor y una segunda vez sumergió al niño dentro de la tina. En esta ocasión, el pequeño niño de 6 semanas de edad pataleaba con fuerza y extendía y contraía sus bracitos para pelear contra esa fuerza que lo oprimía bajo el agua. En respuesta de esto, el padre Dimitri proclamaba el nombre de Dios y oprimía con más fuerza al pequeño niño. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y vuelve a sacar al bebé de la tina. Esta vez el bebé tose y llora con más desesperación. Su llanto es el llanto desgarrador de un pequeño bebé aterrorizado que solo escupe el agua que ha estado tragando. Mijaíl trata de ir a socorrer a su bebé, pero su padre lo retiene y pide que sea respetuoso. Por su parte, los monaguillos notaban con preocupación que el padre Dimitri actuaba un poco extraño. Pensaron que quizás el hombre que sostenía al bebé no había dormido bien, pues las últimas noches estaba actuando de una manera irregular. El padre Dimitri continuó diciendo: «Dios es misericordioso, Dios es misericordioso». Nina y su madre lloraban una en los brazos de otra. La madre de Nina no entendía por qué su hija lloraba tan intranquila. Al notarlo, María se acercó hasta donde estaba su nueva familia y trató de consolarlas. Pero misteriosamente, Nina pedía perdón una y otra vez sin mirar a María y sin mirar a su madre. En la tercera y última vez que el padre Dimitri sumergió al niño Matías en el agua, el pequeño empezaba a patalear con más dificultad, y cada vez su pequeño cuerpo oponía menos resistencia. 1 segundo, 2 segundos, y el pequeño Matías estuvo fuera de la pila de agua. El bebé tosió y tosió, mientras el padre aún sostenía con fuerza sus costillas y lo levantaba, proclamando nuevamente el nombre de Dios. Matías lentamente deja de llorar y sigue tosiendo y pataleando cada vez menos. El padre Dimitri proclamó: «Bienvenido a una nueva vida, pequeño Matías». Y para sorpresa de todos los presentes, y bajo la mirada atónita de sus padres, el pequeño Matías ya no se movía y su pequeño rostro se tornó en un color pálido. Mijaíl gritó: «¿Pero qué es lo que ha hecho? ¡Por todos los cielos!». Mijaíl estrujó a su padre. Lo empujó a un lado y corrió hasta donde estaba el padre Dimitri, y con brusquedad le quitó a su pequeño niño de las manos. Mijaíl trató de aferrarse a los pequeños ojos azules de su hijo, llorando y hablándole. «Abre los ojos, hijito. Mírame. Matías, por favor, mírame. Que alguien llame a un médico». Ante lo que ocurría, los presentes no sabían qué hacer. María se desplomó del shock en los brazos de Nina, y esta última continuaba llorando y gritando de terror. Su madre trataba de calmarla al mismo tiempo que gritaba a su esposo que hiciera algo para ayudar. El padre de Mijaíl estaba pasmado. No podía creer lo que sucedía mientras miraba a su hijo llorar con el niño muerto en brazos. «No era así como debía ser. ¿Por qué ha ocurrido esto, Dios mío?», decía con la voz quebrada el padre de Mijaíl. La madre gritaba a su esposo que se moviera, que dejara su absurdo rencor y fuese un verdadero hombre alguna vez en su vida. Mijaíl se levanta con los ojos llenos de lágrimas, sostiene a su pequeño hijo sin vida
y lo recuesta sobre una urna de cristal que dentro tiene la misma figura inanimada envuelta en mantas. Él se dio la vuelta hacia donde está el padre Dmitri y se acercó con un gesto de incredulidad en su rostro. El padre de Mijaíl vio sus intenciones y fue hasta donde estaba su hijo, y logró sostenerlo antes de que éste pudiese tocar al padre Dmitri. «Mijaíl, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Ese hombre mató a mi hijo. ¿Acaso no lo ves? ¿O debes estar feliz de que haya muerto?», gritaba Mijaíl con toda la ira y el llanto contenido. Aquel hombre calmado, amable y alegre se había convertido en un amasijo de rabia y dolor, capaz de acabar con todo lo que tocara. Su pequeño hijo, que era lo único que le daba alegría, ya no estaba. Lo que ocurrió después fue una prueba de que la familia no es siempre lo que pensamos. El padre Dmitri no sabía qué decir. Aquel hombre estaba totalmente asustado, temblaba nervioso y sudaba frío. Solo pudo responder que Dios obra de maneras misteriosas, que de la misma forma en que dio ese regalo a María y Mijaíl, de la misma forma se los quitaría. Dijo que él solo era siervo a las órdenes de Dios, y que si Dios quiso quitarle la vida a Matías por medio de sus manos, es porque Matías realmente no era un regalo divino, sembrada en el vientre de aquella pobre mujer que aún estaba tirada en el piso. Mijaíl no podía creer nada de lo que estaba escuchando. Su ira solo lo llevaba a ir en contra del religioso que tenía parado enfrente. Los monaguillos cerraron las puertas, ya que hubo varios curiosos que oyeron lo que sucedía e hicieron ruido de lo que estaba ocurriendo. No tardó en aparecer la mitad del pueblo frente a la iglesia. Mijaíl imploraba que alguien llamara a un médico y no dejaba de gritarle al padre Dmitri que estaba totalmente loco, que era un hombre desquiciado, pues su bebé no era nada de lo que él estaba diciendo. Nina se levantó y totalmente nerviosa e histérica, decía en gritos a su hermano que la perdonara, que todo era su culpa, que ella no pensaba que realmente podría suceder. Mijaíl no entendía nada de lo que estaba diciendo su hermana, quien se acercaba lentamente hacia él. Con una voz llena de dolor y remordimiento, Nina dijo: «Te amo, Mijaíl, te he amado desde siempre, y he vivido con la desdicha de ser tu hermana, y he vivido con la maldición de recibir la visita nocturna de nuestro padre cada noche de estos últimos años». «¿Pero qué estás diciendo, Nina? ¿Qué demonios estás diciendo? Este hombre acaba de matar a mi hijo. ¿Por qué nadie lo nota? ¿Por qué nadie hace nada?». Mientras Mijaíl hablaba, su padre se alejaba y se acercó a las grandes puertas de la iglesia para salir, pero las puertas ya estaban cerradas. El hombre que estaba viendo a sus hijos desde lejos sentía que no merecía vivir, pero no tenía la valentía de admitirlo y su única salida era huir de ahí. La hermana de Mijaíl solo podía llorar, y este último propinó una fuerte bofetada a Nina que cayó al suelo, y el padre Dmitri aprovechó para resguardarse, pero aún así, Mijaíl lo alcanzó y le dio un fuerte golpe. Al cabo de unos minutos, llegó una ambulancia y una patrulla de policías al lugar. Habían sido llamados por los vecinos que escuchaban gritos y llantos después de que cerraran las puertas. Entraron a la iglesia y fueron testigos de aquella escena que no terminaban de entender. 2 policías tomaron a Mijaíl, quien estaba encima del padre Dmitri. Lo sometieron y lo pusieron de rodillas, al mismo tiempo que preguntaban qué había sucedido y por qué estaba golpeando a un religioso. Mijaíl por un instante entró en razón y miró a su alrededor. Absolutamente nada de lo que veía era lo que él creía. Buscó con la mirada a su bebé y les dijo a los paramédicos que lo ayudaran. Los paramédicos se acercaron y miraron al niño sobre la urna de cristal de aquel hombre envuelto con mantas. Tomaron el pulso del pequeño niño y notaron que era muy pero muy leve y procedieron a aplicarle primeros auxilios. «Hoy es domingo», pensó uno de ellos. «Sería irónico si este niño despertara». Se llevaron al niño y a su madre en la ambulancia, y Mijaíl fue detenido y esposado mientras se calmaba. Luego de aquel día, anularon el permiso del padre Dmitri para servir en las comunidades. Se trató de que fuese internado, pues era considerado una amenaza incluso para él mismo. La autopsia del cuerpo del niño indicó que eventualmente tenía agua en sus pulmones, pero lo que no esperaban es saber que pudo haber sobrevivido de haberle aplicado primeros auxilios a tiempo. Solo debía expulsar una poca cantidad de agua, pero por lo débil que estaba, debido a la lucha por respirar, no pudo expulsar por sí solo. Nina fue enviada a servir como ama de casa en el hogar de sus tíos. Pidió perdón a su hermano y pidió perdón a María.
pero Mijaíl no volvió a ser el mismo jamás. María confesó que el padre de Mijaíl abusó de ella una noche, cuando se quedó dormida en la habitación de Nina, pues ésta estaba asustada y no podía dormir. El padre de Mijaíl fue puesto bajo arresto y continuaba negando todo aquello. Él simplemente no lo recordaba. En cambio, seguía diciendo que su hijo no podía dar niños, que Mijaíl ni siquiera tiene los ojos azules y que su esposa María lo engañaba. Ese niño no era de Mijaíl, decía aquel cobarde hombre. La madre de Mijaíl, por su parte, no dejaba de visitar el recinto donde ahora estaba sentada. Ni un solo día dejaba de ir. Recordaba los buenos días en que Mijaíl trabajaba la tierra y cuidaba de su hogar. Lo recordaba con amor y dolor, mientras acariciaba el rostro de su demente hijo en aquel hospital psiquiátrico. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó, no olvides regalarnos tu valioso like y tu comentario para seguir trayéndote más historias de reflexión. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares.